¿Cómo están, estimadas y estimados alumnos de la clase de Nueva Gestión Pública? Hoy vamos a platicar de un tema súper interesante, que es el tema del cambio en la administración pública, y como subtemas tendremos en un capítulo 1 la crisis de legitimidad del Estado y en un capítulo 2 los niveles de transformación de la nueva gestión pública. Entonces comienzo platicando primeramente de esta crisis de legitimidad que tiene el Estado. Y bueno, primero comentarles que la legitimidad es primero el reconocimiento por parte de la población de que los gobernantes son los verdaderos titulares del poder. Es decir, no nada más cuentan con el poder formal, sino además cuentan con el reconocimiento de que ese poder formal es legítimo. Y bueno, entonces de esta manera, aquí estoy poniendo la definición en pantalla, estos son los verdaderos titulares del poder y son los que tienen el derecho a ejercerlo. Es decir, los que tienen derecho a crear y aplicar normas jurídicas. Esta es una definición de José López Hernández de la Universidad de Murcia. Y bueno, muchos gobiernos hoy cuentan con niveles de legitimidad sumamente bajos. Esto afecta de manera directa la gobernabilidad del país. Ya conocemos algunos casos, ustedes mismos hicieron una tarea sobre este tema. Entonces no basta con que el gobierno cuente con el respaldo popular en las urnas, sino que el respaldo ciudadano debe permanecer durante la gestión, como en este caso sería el respaldo de los accionistas, que son los que ponen el capital, hacia el director general de una empresa. Vamos a platicar ahora entonces de la diferencia entre legalidad y legitimidad. Les voy a pedir que vean estos tres videos, 3 tutoriales de YouTube. Aquí les estoy poniendo las ligas y lo tienen también en Blackboard, ahí en la sección que tiene que ver con los tutoriales de YouTube. Hablemos entonces de esa crisis de ilegitimidad. La ilegitimidad se presta o se presenta cuando se pierde la credibilidad de los ciudadanos en su gobierno. Aquí, por ejemplo, miren el caso de este señor que llegó con muchísima legitimidad, que llegó con un gran nivel de aceptación, Emmanuel Macron. Hoy vemos que tiene, según algunos estudios, un 34% de aceptación, lo cual pues, es relativamente bajo. Después vemos el gobierno de Piñera en Chile, donde una casa encuestadora le da prácticamente el 21% de aceptación. Y ni se diga del caso de Nicolás Maduro, que hoy algunos estudios arrojan que cuenta solamente con un 13% de aceptación. Eso quiere decir prácticamente que nada más 1 de cada 10 venezolanos creen en el presidente. Y entonces, ¿por qué modernizar la administración pública? Aquí pongo un ejemplo que me gusta mucho, que es el ejemplo de la Torre de Babel. ¿Qué pasó en la Torre de Babel? Es aquella historia bíblica que se nos cuenta en el Antiguo Testamento, donde varias personas, con su soberbia, quisieron construir una torre para llegar tan alto como Dios, o sea, tan arriba como el propio creador del universo. Entonces construyen entre ellos esta Torre de Babel y Dios los castiga. ¿Cómo los castiga? De repente un día empiezan a hablar cada uno en un idioma diferente. Y como estaban hablando en un idioma diferente, pues ya fue imposible que pudieran construir la torre. La torre nunca se pudo hacer porque empezaron a hablar en diferentes idiomas. Bueno, yo pienso que algo que sucede mucho en el gobierno es el efecto de la Torre de Babel. De repente empezamos a hablar un idioma completamente distinto, los ciudadanos y el gobierno. Entonces no nos entendemos. Y como no nos entendemos, pues no podemos construir nada, no podemos construir la torre. Entonces el gobierno debe evolucionar. Aquí estamos poniendo un ejemplo también que me gusta mucho, de una tortuguita muy chiquitita a una tortuga grandotota. Como evolucionaron las tortugas en la isla de Galápagos, en Ecuador, de acuerdo con la teoría de Darwin. El gobierno tiene que evolucionar, adaptarse a los cambios. ¿Qué le pasó a esas tortugas? Pues hubo muchos cambios, había erupciones volcánicas, había un ecosistema adverso, y esto hizo que las tortugas se volvieran gigantes. ¿Para qué? Para poder afrontar esos cambios de la naturaleza. Bueno, el gobierno tiene que evolucionar para afrontar todos estos cambios que está viviendo nuestra sociedad, una sociedad cada vez más activa, más dinámica, más crítica, también una sociedad más polarizada en muchos temas, en muchos aspectos. Entonces el gobierno tiene la obligación de comunicar mejor y utilizar herramientas de consulta para fortalecer el tejido social. Entonces para ello se proponen
Chavas, chavos, 3 niveles. Y les pido que pongan mucha atención. 3 niveles de cambio para modernizar a la gestión pública, para pasar de la administración a la gestión pública. El primer nivel tiene que ver con la eficiencia. ¿La eficiencia qué es? Es hacer más con menos. El segundo nivel tiene que ver con la eficacia, que la eficacia tiene que ver más bien con el target y con la capacidad de solución de problemas por parte del ente público. Y el tercero, con la legitimidad, que es ese respaldo público, ese respaldo de la mayoría para poder gobernar sin que empecemos a hablar en un idioma distinto y que pasen los acontecimientos de la Torre de Babel. ¿La eficiencia qué es? Es un proceso que surge de la necesidad de la recomposición en las relaciones insumo-producto. O sea, el incremento del producto y en una constante minimizar el insumo. Ejemplos concretos, la reducción de la nómina en el gobierno. A veces hay nóminas sumamente infladas, donde tienen empleados para cosas que no se necesitan. Es hacer lo mismo, pero con menos personas. Otro ejemplo, la implementación de manuales de operación. No me digas empíricamente cómo se hacen. Dime científicamente por escrito qué es lo que debo de hacer y ahórrate juntas de trabajo, y ahórrate videos, y ahórrate tutoriales, y ahórrate un montón de cosas que solamente te van a desgastar y te van a quitar tiempo, y el tiempo también son recursos. Otro punto, más tecnología para tener mejores resultados en el gobierno. Y por supuesto, el recorte del gasto corriente. Vamos a gastar solamente en lo que necesitemos. En lo que no necesitemos, pues no creo que tenga mucho caso gastar. Ahora bien, vamos al siguiente punto, que es la eficacia. El segundo nivel de transformación de la nueva gestión pública. La eficacia es la implementación de sistemas de indicadores, porque este está relacionado al cumplimiento de metas y objetivos. Ese primer ejemplo, sistemas de indicadores. A ver, programa para el combate a la pobreza. ¿Cómo lo voy a medir? Pues no lo voy a medir presumiendo que gasté más en combatir la pobreza, o que regalé más despensas, o que regalé más becas, yo qué sé. Esto se va a medir con un sistema de indicadores donde me digan cuántas personas pobres había en un país determinado antes y cuántas personas hay después, o en una ciudad, en un estado. Y ya, indicadores de gestión. Lo que estoy gastando, ¿se está usando bien? ¿Sí o no? En función del resultado de la utilidad social que genero. Si hay menos pobreza, si hay menos inseguridad, si hay menos desnutrición infantil o cualquier otro indicador, o sea, hay mejor movilidad, mejor calidad del aire, bueno, entonces estoy invirtiendo bien el dinero. Si no, no, punto. Reformas legales y reglamentarias. ¿Por qué? Porque muchas veces cambian las administraciones y llegan y le ponen el color de su partido y dicen, ¿sabes qué? Ahora déjame, voy a pintar este puente de morado, de rojo, de azul. Y entonces empezamos a politizar los temas que tienen que ser estrictamente técnicos. En Estados Unidos es muy común que los programas sociales se eleven a rango de ley y de esta manera el que llega al poder no puede cambiarlos. De hecho, ahorita hay una reforma propuesta en la Cámara de Diputados aquí en México para cambiar los programas sociales a derechos humanos. Es discutible, es otro tema. El rediseño de organigramas ya no nada más verticales, sino un poco más horizontales e integrales, donde hay un sentido de colaboración y de coordinación entre todos los órganos con una visión sistémica. Por último, también políticas de medición del desempeño para el personal, para los secretarios de despacho, para los directores. Y por último, el tema de la legitimidad. Vamos a hablar de este tercer nivel. El problema de sociedad de gobierno solamente se puede solucionar si fortalecemos el tejido social. ¿Cómo? Transparentando los recursos, porque los recursos ¿de quién son? Son de la gente. Entonces la gente pone los recursos en manos del gobierno y el gobierno se roba el dinero de la gente, pues el gobierno pierde legitimidad. A ver, no nada más no me estás diciendo lo que haces, sino que te lo estás clavando, te lo estás robando. Entonces, el transparentar los recursos es una manera de decirle al ciudadano, a ver, ciudadano, de tus impuestos me pagan a mi gobierno, aquí está en qué los estoy usando. Y tú decides y tú opina en qué crees que sea mejor utilizar esto u otra cosa. Mecanismos de democracia directa, ya hemos platicado de esto, como el plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular, el presupuesto participativo, que es un caso de éxito, o el tema de la Contraloría Ciudadana, que nos platicaba la maestra que invitamos la clase pasada, la Contraloría Ciudadana de las adquisiciones, ¿recuerdan? En resumen, pasar de la administración a la nueva gestión pública implica que de una crisis de legitimidad implementemos eficiencia, eficacia
y legitimidad para tener un gobierno bien evaluado y con buenos resultados. Gobiernos eficientes, o sea, que hagan más con menos, que administren muy bien el gasto, pero que no sean eficaces, no sirven de nada. ¿De qué sirve que cuides el dinero si el dinero no lo usas para que haya mejor seguridad, mejor calidad del aire y mejor calidad de vida en general en la población? Los gobiernos eficientes pero no eficaces no nos sirven. Y gobiernos eficientes y eficaces pero sin legitimidad tampoco sirven, porque no tienen la credibilidad y el respaldo de la gente. Y esos gobiernos pues no tienen duración, los quita la gente. ¿Por qué? Porque la gente no los quiere. E igual, tampoco sirve de nada gobiernos muy legítimos, pero que no sean eficientes y que no sean eficaces. ¿De qué te sirve un gobierno que tenga amplios niveles de aceptación si cada vez el pueblo, la ciudad o el país están más inseguros o más pobres? Y lamentablemente tenemos muchos liderazgos así. Aquí mismo, aquí en México, tenemos liderazgos mesiánicos que solamente buscan o gobiernan para su popularidad y no para hacer las cosas bien. La popularidad en el gobernante es importante, pero hacer las cosas bien y resolver las broncas es para lo que la gente eligió al gobierno. Entonces hay que hacer las cosas bien, hay que ser eficientes, hay que ser eficaces y hay que tener legitimidad para gobernar juntos y tener un país mejor. Es todo por hoy, chavos. Les mando un saludo y un abrazo hasta su casa. Nos vemos en la siguiente clase.